abrimos esta ronda de preguntas. No sé si alguien del público, al principio antes me habéis dicho que no y después he tenido que pararos yo, así que no seáis tímidos ni tímidas, que sé qué preguntas hay. Venga, aquí tenemos una, claro que sí. Tot molt interessant. Jo volia preguntar al de Roca també, perquè ens ha parlat molt de l'eficiència dels seus processos, però li volia preguntar si estan pensant en els productes que fan, no? I els productes que siguin més eficients per recuperar l'aigua, per exemple, etc. No? I si no pensen que hi ha un segment del mercat que està disposat a pagar una mica més per comprar aquests productes. Però per al que fa a les pèrgoles m'ha interessat molt. Quin payback al final surt? Perquè el quilowatt a quan surt? És a dir, si es fa autoconsum segur que surt a compte que l'increment de preus que suposa fer pèrgoles, no, deu compensar, no? Suposo. I després, si esteu pensant pel que posava aquí, que hi haurà clients privats com Alcampo i aquests que consumeixen tant, no sé si heu pensat o heu calculat que surt també excedents per poder fer emmagatzematge, com dieu? Aquestes dues preguntes, gràcies. Val, de la primera pregunta, a veure, els números estan fets des del punt de vista d'una administració pública i que la inversió sigui... que la inversión sea financieramente sostenible, es decir, que se recupere la inversión antes de que la vida útil de la instalación finalice. Entonces, los números que nos salían inicialmente, y habría que recalcularlos con la adjudicación, porque había una baja considerable, creo que en esta, que era la que salía un periodo de retorno más elevado, porque tiene una componente fuerte de obra civil y de espacio público, eran 22 años. Yo creo que con la rebaja estarán en 14, 15 más o menos, no lo he calculado. Eso uno a un precio de la energía, precio total de cliente final. Al final, administración pública, pagamos IVA, impuesto eléctrico, lo pagamos todo. En cada kilovatio que autoconsumamos nos ahorramos toda la parte del precio, no solo la de mercado. Calculado a un precio, creo que eran de 90 euros megavatio hora, que de momento aún no hemos llegado a este precio final con IVA. Entonces los números van un poco por ahí. Y la segunda pregunta que me hacías... Todo esto son ideas. Nacemos como pérgola fotovoltaica metropolitana que servirá a estos 49 equipamientos municipales y siempre prevalecerá el interés municipal y local. Es decir, ahora sobra producción para vincular al autoconsumo, iremos paso por paso. Si se decide poner cargadores para coger un trozo del pastel, pues lo haremos. Si se aprueban los 5 kilómetros y quieren entrar a otros ayuntamientos, lo valoraremos. Siempre la prioridad sí será pública y será local. Venga, tenemos una aquí también. Hola, buenos días. Otra vez, gracias a todos, porque está siendo súper interesante la jornada. Os querría lanzar una pregunta a los cuatro a la vez y a ver qué me respondéis. ¿Sí? Porque, bueno, estoy tomando un riesgo, no os lo podéis imaginar, ¿eh? Luego igual en el networking me veis allí solo, en un rincón. A ver, el tema es, sabéis que hemos hablado durante todo el rato de ciudades, de polígonos, de industrias, de servicios energéticos para la ciudad y demás. Si os acordáis, y nos vamos un tiempo atrás, si nos vamos unos 10 años aproximadamente atrás, habían congresos, habían jornadas, sesiones en el Palacio de Congreso y tal, de la Smart City. ¿Verdad que sí? Yo iba a las Smart City y decía, ostras, ¿qué es esto, no? Que si containers inteligentes, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y quiero que me digáis, quiero que me digáis para vosotros, cada uno de vosotros, porque claro, aquí hay los cuatro representantes, es espectacular, ¿sí? Porque la elección es fantástica. Para vosotros, ¿qué es la Smart City energética? ¿Sí? Esta conectividad, esta inteligencia, esta Smart City energética, para vosotros, ¿en qué consiste? Porque, claro, aquí estáis todos. ¿Sí? ¿Me he explicado la pregunta? ¿Sabéis lo que estoy preguntando? ¿Sí? El concepto de Smart City en aquel momento era muy difuso. ¿Sí? En este momento yo creo que se puede dar una respuesta. ¿Sí? Bien,
En relación en la mirada urbana, la mirada administración y la mirada energética, yo creo que este Smart City sería la posibilidad de esta conectividad de energía que se está generando en la ciudad y la puede utilizar la ciudad en su amplitud pública y privada, ¿no? Para mí esto sería el Smart City energético. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues aquí entran tecnología, entra digitalización y entra compromiso de todos los usuarios, de todos los sectores, ¿no? Y para mí un poco la visión así, y es verdad que queda un poco difusa, pero sería un poco esta idea, ¿no? Bueno, también para reforzar lo que indicaban, al final yo veo que la Smart City se está transformando en lo que viene a ser una comunidad energética, pero tenemos que blindarla un poco para que no entren grandes empresas que desvirtúen lo que es una comunidad energética. Al final, mucha gente se está poniendo a hacer autoconsumo compartido, ¿no? Y al final firmas un papel, te cierran y aquí se termina la comunidad energética, ¿no? Y utilizan esta palabra que se ha ido creando poco a poco y se la abanderan ellos para vender su producto al final. Entonces, para mí, la evolución es una comunidad energética donde realmente exista una participación ciudadana, donde también restauración, las perruquerías, o sea, todos los agentes del municipio puedan participar, entiendan y realmente, pues con el tema del sandbox, entiendan la importancia del almacenamiento que tiene para poder producir en el Prat y consumir la mayor parte en el Prat y que se quede allí, en el municipio. Voy a ser atrevido como tú en la respuesta. Hace unos 15 años el gobierno de China hizo una consulta con un equipo del que yo formaba parte, que estaba en aquel momento enclavado en el Massachusetts Institute of Technology. Y la premisa era la siguiente: en los próximos 15 años vamos a crear 30 ciudades de más de 1 millón de habitantes y queremos que todas ellas sean smart. Tratándose de China, nos hemos acostumbrado a que acometen y aceptan los retos grandes. Y luego está la realidad. No hay 30 ciudades, en mi opinión, no hay 30 ciudades smart en China, a pesar de todos los recursos y a pesar de todo el esfuerzo que se puso en su momento. Y creo que en parte es porque les faltaban algunos de los elementos que se han comentado aquí. Por supuesto, la parte tecnológica es crítica porque ya creo que habéis visto por dónde me voy yo. Me decanto siempre por los datos, la información. Quizá no lo he mencionado la primera palanca, pero sí he dicho que era lo primero que hay que hacer, los datos. Y eso es fundamental. Hay que tener esos sensores, esa capacidad de recoger los movimientos. Cuando hablamos de transporte, hace falta todo un montón de datos. Y además hace falta una cosa que no existía, o por lo menos no era tan disponible hace tantos años, que era la inteligencia artificial, que permite trabajar con estos modelos súper complejos. Pero curiosamente lo que creo que faltó más es la parte de la participación de lo que llamamos los stakeholders, los ciudadanos, las empresas, etc. En una economía dirigida, como es China, podemos asumir que eran buenas las intenciones, lo eran, realmente era un propósito bueno, pero no se manejaron de esta manera. Entonces, la idea era que se dicta todo desde Beijing y entonces a partir de ahí se espera que el resto funcione, y no ha sido así. Entonces, si podemos evitar algunos de estos errores, sería, en primero, comprometernos a trabajar con datos, muchos datos, no con opiniones, no con... mi camiseta favorita dice: la ciencia no le interesa nada tu opinión, lo que interesa son los datos. Y lo segundo es animar a que haya una participación real de todos los elementos, todos los estratos de la sociedad, que al final vamos a ser los beneficiarios también. Si hacemos eso, seremos smart.
por añadir, porque creo que ya te han contestado todos. Creo que también se deben aprovechar todas las oportunidades de generación renovable que tengamos de manera local, atendiendo también a la realidad de la red, como decía Red Eléctrica esta mañana, ¿no? y a los planes y a la disponibilidad, no solo generación, sino también pensar en almacenamiento y en poder aprovechar realmente estas energías. Y coincido que lo primero para ser smart es tener datos y que sean compartidos con todos los operadores del mercado. Si no, es el primer paso y si no, es imposible. Allí tenemos otra. Nos da tiempo para un par o tres, ¿eh? ¿Aún? Sí, hola, Enric Pardo, Associació Renovem-nos. Jo volia fer una pregunta una mica així als quatre. Estem parlant aquí de l'àmbit metropolità. No tinc ara mateix el nivell de consum d'energia final que té l'àrea metropolitana, però bueno, crec que la ciutat de Barcelona està al voltant dels 15.000 gigawatts hora. Això, si ho expresséssim amb quanta fotovoltaica, per posar un exemple, necessitem, doncs aniria als 15-18 gigawatts instal·lats, i estem parlant de projectes que a nivell demostratiu estan molt bé, però que estan a una escala que la descarbonització del 2030 sembla bastant irreal, fins i tot diria que a aquest ritme no cobrim ni el creixement de la demanda. Llavors, no creieu que hauríem de començar a plantejar solucions a una escala molt major per realment complir amb els objectius climàtics? Bé, jo crec que ho planteges d'una manera com si tot ho tinguessin que fer des de l'administració pública i crec que els recursos són limitats i finits. Primer hem de complir el nostre paper de ser tractor, dinamitzador i exemplaritzant, i sí que després pensar altres, no fer-ho tot diguem amb recursos propis, però maneres de que la iniciativa privada pugui arribar a tota aquesta, crec que perquè és el camí, pugui arribar a tots aquests objectius. Nosaltres sols no arribaríem. En el cas de la ciutat de Barcelona tenim clar que és impossible que arribem amb la superfície que tenim arribar a cobrir la demanda. Això ja ho tenim clar. Però jo crec que no per això hem de deixar de produir el màxim d'energia possible en l'espai que tinguem. I per tant, els terrats, les cobertes, les façanes, l'espai públic, s'ha d'omplir de generació energètica. Permeteu-me la paraula quotidianitat, vull tindre quotidianitat en aquest aspecte i després, evidentment, la resta, entre tots, ens hem d'implicar, però la Generalitat segur que aquí té el gran problema de com aprofitem el territori per fer tot això, entenent que hi ha determinats espais que són molt grans consumidors. Per tant, com que són molt grans consumidors, ho sabem, hem de ser respectuosos amb això i, per tant, generar el màxim que puguem. També afegir que, com també abans he volgut dir, en el procés d'electrificació tenim un gran repte que és el tema del transport. I volem electrificar aquest transport i això suposarà un augment de consum elèctric que ningú està portant a debat com es generarà aquest. Volem dir que estem començant una mica pel final perquè hi ha certs debats que fan por, que no es volen obrir, que no es volen entrar i que políticament potser tampoc interessen. Aleshores, això fa que dintre de les possibilitats que tenim despleguem el que podem des de cada un dels actors, però clar, una planificació de recursos, els temes hidràulics, el debat de les nuclears, són debats que a dia d'avui fan por, ningú vol assumir i fins que no s'assumeixin seguirem seguint aquest curs. Jo crec que hi ha una realitat també que hem de generar, però hi ha un altre aspecte important que hem de reduir el consum. I aquí és l'altra palanca. Vale, vamos con una pregunta allá al fondo y después vamos aquí, ¿sí? ¿Es alusiones? Vale, un moment de res. Bueno, alusiones a la Generalitat de Cataluña. Aportación. Se tiene en cuenta todo. De hecho, en la hoja de ruta de transición energética en Cataluña, Horizonte 2050, prevé reducir la
la demanda energética un 30% gracias a la electrificación, pasar del 25 al 76% y generar toda la energía con renovables. Y de hecho, yo diría que somos, después del País Vasco, los únicos que hemos desarrollado una metodología desde cero para hacer la planificación de estas renovables, ¿no? Que tienen que generar el 100% de esta energía a futuro. No hay nada ahora ya, creo, que dé miedo, tampoco las nucleares, porque precisamente está calculado sin nucleares todo esto. Es posible, lo que no es fácil y lo que se prevé es que tienen que darse una inversión de 84.000 millones de euros, que a la vez genera un ahorro de la dependencia energética, que son unos 8.700 millones de euros al año. Esto no pasa con ninguna inversión. Y una serie de barreras sociales a día de hoy para desplegar todas estas renovables, ¿no? Que es lo que decía yo al principio, que hay que entender todos los beneficios, pero también esta parte de impacto que hay de estas infraestructuras. Pero una cosa que yo siempre repito, ¿no? Que no entiendo cómo socialmente se está generando no es generalizado, pero sí que se escucha mucho y en los medios también se refuerza mucho este enfrentamiento a las renovables cuando cualquier actividad genera una transformación del territorio, ya sea la agricultura, la urbanización o cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, evidentemente, lo que da sustento a toda la actividad económica, social, que es la energía, pues evidentemente necesita unas infraestructuras que hay que colocar en algún sitio, y cuanto más cerca y más en el territorio catalán, mejor. Es lo que hay que luchar, pero eso ya llevamos unos cuantos años diciéndolo. Lo que pasa es que cuesta llegar a todas partes, por eso aprovecho para intervenir. Gracias. Gracias. ¿Algo que decir sobre esto? Vale, ¿sí? Y después vamos allá al fondo, ¿eh? Me lo has quitado de la boca. la parte que creo que hace falta, si he entendido bien la pregunta, creo que nos hace falta una reconciliación también de ideas. ¿A qué me refiero? Creo que nos vimos la semana pasada, ¿puede ser? En CatFlow, en Tarragona. Sí. Allí Marta os podrá decir que hubo un debate, una discusión interesante. El tema, sin entrar en detalles, era estos sistemas eólicos en offshore, o sea, donde se ven desde la costa y afectan la visión, ¿no? El paisajismo. Son temas difíciles, pero creo que en el fondo la única manera que vamos a poder resolverlos es si aceptamos con un poco más de humildad la realidad de lo que queremos. No podemos, como dicen en otros sitios, tener el pastel y comérnoslo. Entonces tenemos que tomar unas decisiones y en parte eso corresponde a que como ciudadanos estemos educados, entendamos cuáles son el coste-beneficio en todas estas ecuaciones, y ahí es donde creo que organizaciones como Vilabat hacen una labor muy importante porque trasladan esa información, ese conocimiento a nivel de ciudadano. Pero también hace falta más honestidad en la parte política. Y ahí es donde creo que demasiadas veces estamos escuchando mensajes que no son factibles, que no son realizables, o por lo menos sin un esfuerzo. Ahora va a parecer que me voy a desdecir cuando hablaba de los chinos. Ellos lo tienen más fácil. Ordeno y mando. Aquí no podemos hacer estas cosas así. Pero claro, eso quiere decir que tenemos que entrar en debates mucho más profundos. Y cuando, por ejemplo, hablamos de que en Cataluña podría haber una mayor dispersión de instalación de fotovoltaica sobre cubierta, pero luego pensamos en cuánto de esa cubierta es uralita, y además somos conscientes de que en Cataluña, si mis cifras son correctas, solamente tenemos capacidad para retirar el cementerio,
el lugar donde se recibiría esa uralita no tiene alcance de más de un 2% del total de lo que hay en toda Cataluña. ¿Dónde está el realismo entonces de esa propuesta? Creo que lo que tenemos que hacer es sincerarnos y eso, repito, es concienciarnos individualmente, como entidad, como empresa, etcétera, pero luego también un poco de sinceridad en la información, un poco más de honestidad en cuanto a lo que se puede realizar. Vale, vamos allí. Vale, bones. Jo sóc la Sara Gutiérrez, de la Diputació de Barcelona, de la OIC, l'OTC que promociona comunitats energètiques. Jo volia fer una consulta a l'Oriol Ferrer. Primer de tot, felicitats, perquè nosaltres que acompanyem comunitats energètiques en l'àmbit de província de Barcelona som municipis més petits que no ens plantegem aquest tipus de reptes i és molt xulo que comunitats energètiques com la del Prat, que té més recursos tècnics, econòmics, humans, ho feu i ho tasteu i després aprenem d'això. A mi no m'ha quedat clar en quina fase estava, sí que he entès una mica la idea i els casos d'ús. També tenia un dubte amb el cas d'ús del poliesportiu municipal si hi havia fotovoltaica i després si a nivell de programari ja havíeu entrat en detall, que entenc que estan com a partners l'empresa Bambú seria amb el software d'ells, també saber si en els 4 casos es planteja aquest mateix software i per últim, una mica ja per anar a l'abast que tenim nosaltres des de l'OTC, quina replicabilitat creus que té o creieu, perquè també la Cristina de l'Agència d'Energia de Barcelona també potser pot donar la visió amb les comunitats energètiques de Barcelona. Quina replicabilitat creieu que té per les comunitats energètiques a les quals nosaltres donem suport, que majoritàriament són comunitats energètiques bastant més petites, on la majoria són persones voluntàries i no hi ha una persona contractada. Ho dic per tot el tema d'afegir emmagatzematge, afegir programaris de gestió ja una mica més complexos i que treballen amb flexibilitat de demanda i tot això. Moltes gràcies. A veure si me'n recordo de tot. Per una banda, en el procés que estem actualment és elaborant el protocol de proves, que vol dir, al final s'està redactant i escrivint totes aquelles proves que es realitzaran per la posterior aprovació del Ministeri i un cop aprovat el Ministeri és aquest qui m'indicarà distribuïdora i comercialitzadora que ho ha d'aplicar en el seu procés tant a nivell tècnic com de facturació. Per tant, estem en una part molt embrionària que de fet s'estan acabant de definir les ubicacions i licitant les bateries que no instal·len, o sigui, l'adquisició d'aquestes bateries. Aquest és el procés en què estem. Aleshores, els casos d'ús, hi havia 2 comunitats de veïns, un amb fotovoltaica i l'altre sense fotovoltaica, un poliesportiu municipal, que estem acabant de definir justament si tindrà fotovoltaica o no associada, depèn de l'interès de l'experiència que volem realitzar, i després el de fred industrial, que aquest sí que per temes de mercats de flexibilitat sí que en trobem interessant i voldrem entrar. Aleshores també, amb temes de replicabilitat que comentaves, justament amb el David de l'àrea metropolitana, al final són qui posen en primera instància els diners per l'adquisició de les bateries. Per tant, d'aquí també l'interès de replicabilitzar aquest model si funciona en altres municipis de l'àrea metropolitana. Clar, al final, com bé deies, un hàndicap que té el C-Implementa, que moltes comunitats es nodreixen, és que tenen recursos per fer instal·lacions, però no recursos per gent que gestioni aquestes instal·lacions al seu dia a dia. Clar, això és un problema. Això vol dir que tindrem 1 mega de fotovoltaica, 4 aerotèrmies en escoles públiques que us podeu imaginar que no són petites, però al final les nòmines per les quals s'acaben contractant és amb altres ajudes, és amb altres subvencions i realment costa molt que un model com l'emmagatzematge sense una persona dedicada pugui, o sigui, gent voluntària, poder tirar endavant. Perquè al final s'ha de fer una pedagogia, s'ha de fer una formació, és un sobreesforç i a vegades hi ha costa el fet que tiri l'associació d'usuaris, que això vagi endavant, que siguin prescriptors, que al final
l'associació d'usuaris que forma part d'Energia del Prat, la nostra idea és que siguin prescriptors d'Energia del Prat, no que treballin per Energia del Prat, que estiguin en la gestió del dia a dia. Aleshores, és molt complicat, és molt complicat. I no sé si m'he deixat alguna cosa. La de? Sí. O sigui, els socis del projecte, com deies, per una banda hi ha IREC i Bambú, que Bambú al final és un spin-off d'IREC, i la idea és que ells dissenyin els algoritmes per cada un dels casos. O sigui, es farà servir la plataforma i els algoritmes dissenyats per ells, diferents segons cada cas d'ús, però s'utilitzarà la mateixa plataforma. I després hi ha el suport d'OMIE per tota la part de mercats. Vale, nos quedaban dos, ¿verdad? Una allí, después usted, y tendremos que cerrar aquí. Hola, y después, disculpa, recordar después que tenemos la comida y que cualquier pregunta que tengan la podrán realizar allí. Perdona. Soc el Manel Rivero. Primer, felicitar a tots els projectes. Venim a aprendre i aprendem moltes coses. Sí que me gustaría hacer una pequeña pregunta, una duda. Felicitar al proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, el District Heating o District Cooling. Aprovechando calor y frío residual es fantástico. Y la duda es siempre cuando un distrito, un barrio, tenemos claro los datos del 70% del consumo es térmico. ¿Habéis hecho algún estudio? ¿Qué pasaría si invirtiéramos masivamente en aislar pasivo-activo, aislantes, bombas de calor? ¿Seguiría siendo rentable hacer un district heating o es mejor aislar? O sea, no sé si ese número lo tenéis, ¿me entiendes, no? A veure, es un número que estamos acabando de realizar porque es lo que estamos viendo. Los edificios cada vez tienen tendencia a ser edificios casi cero, ¿no? Y por lo tanto esta será la manera de construir a partir de ahora, ¿no? Y entonces hemos de ver cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y que lo que siempre pensamos, y los números que están saliendo, es que hemos de asegurar que sean sistemas más eficientes que el eficiente que tú vas a poner en el edificio. Y que los números seguramente necesitarás más clientes, ¿vale? Entonces es un poco el trabajo que estamos realizando. Hasta el momento, en un terciario los números salen, en un doméstico empiezan a ser más complicados. Y esta es la realidad, y hemos de ser conscientes de esta realidad, ¿eh? En un doméstico empiezan a ser más complicados. Vale, vamos a por la última aquí. Ya cuando la cosa se pone interesante siempre se acaba el tiempo, ¿eh? Venga. Sí, bueno, a mí me ha sido muy interesante porque bueno, salen las buenas prácticas, ¿no? Es un muestrario de las buenas prácticas. Me ha gustado ver cómo el área metropolitana pues, ya tiene un modelo para replicar este modelo para varios municipios. Esto es un salto de escala. Y en ese sentido, también la experiencia de la Diputación, pues las comunidades energéticas ha generado una guía para generar comunidades energéticas y por tanto hay un... Pero me da la sensación, bueno, otra cosa que me impactó fue que siempre aparecen los Next Generation. Es decir, si no hay Next Generation, aquí hay muchas cosas que no salían, ¿no? Pero si el territorio no tiene proyectos, no hay Next Generation. Entonces, en ese sentido, hay una reflexión que me viene, es cómo escalar eso. Es la pregunta que he hecho antes, compañero. Y me da la sensación de que el reto ahora es escalar estas soluciones que ya se empiezan a vislumbrar. Hay otras que no han salido aquí. Y me da la sensación de que hay una distancia muy grande entre el mundo local y la Generalitat. ¿Me explico? Y que la Generalitat va con unos planes genéricos, pero luego el aterrizaje, creo que la Generalitat tiene que tener un compromiso de escalamiento de una escala municipal a una mayor y sobre todo para los municipios. Todas vuestras experiencias son municipios de como mínimo 50.000 habitantes y solo hay unos 30 municipios en Cataluña de los 980, aunque el área metropolitana son el 70% de la población. Eso me lleva a dos preguntas. ¿Cómo escalar en el área metropolitana? Porque el área metropolitana es un sitio privilegiado, hay un centro allí, un edificio donde hay dinero para que gente piense. Lo estamos utilizando bien. Y la otra es cómo tenemos un FEDER catalán, por tanto ya no es FEDER, de
de proyectos, no de construcción, al mínimo de ideas, de formular proyectos. Y me da la sensación de que está faltando, bueno, es lo que tiene que venir ahora, ¿no? ¿Cómo escalamos eso? Un poco las preguntas que se han hecho antes. Y no lo sé, yo quería veros vosotros desde vuestra visión personal. Y aquí un último comentario. Antes Xavi Barrera ha hecho una mirada de renovar el tejido, renovar la industria. Cómo se digitaliza, cómo datos y cómo se cambian, se electrifican. En la vivienda, Cristina dice no, nosotros solo lo nuevo. Bueno, me ha gustado la experiencia de la modelo porque es renovar algo, pero ¿qué quedó de la illa més sostenible? Que es renovar, porque el reto no es la construcción es cero, no, porque la nueva es muy poco, el 70-80% de la edificación es a reformar. Entonces, ¿cómo afronta Barcelona la reforma de la misma forma que un poco que la industria, ¿no? Y luego cómo escalar a nivel metropolitano y cómo escalar a nivel más general. Son muchas preguntas, pero bueno, me lo he permitido. Perdona, ¿con escalar te refieres a hacer más? Vale. Vale, primero, bueno, el territorio metropolitano es pequeño, aunque somos el 70% de la población, entonces no en todos los lugares coexiste la oportunidad de hacer una gran instalación y vincularla a grandes consumos. Entonces, eso ya te descarta alguna ubicación y algún sitio donde no es escalable, pero donde se dé este binomio de oportunidad de generación y de consumos, vamos a decir, municipales, comunidades energéticas, ciudadanía y administraciones, de momento, una manera de escalar y de viabilizar estos proyectos es que el autoconsumo sea muy elevado, porque al final ciudadanía, administraciones locales, el precio de la energía que venimos pagando no ha bajado de 100 euros megavatio hora el precio final. Entonces, con estos precios que sí que se prevé que bajarán, pero que no acaba de hacerlo, de momento, si tienes un autoconsumo, y no puede ser que no veamos ese momento, si tienes un autoconsumo elevado, te permite escalar estas oportunidades y los números salen porque estás generando un ahorro importante. No sé si te contesta la pregunta. Si es personal, sí, si no dejaría que hablaran las administraciones, pero en parte creo que es precisamente lo que apuntaba también Sergi al principio, cómo unimos todas estas voluntades. Y parece una tontería, pero es que a mí por lo menos se me hace muy difícil ver por qué tardamos años en hacer lo que debería ser de cajón, que las comunidades energéticas puedan operar dentro de ese radio de 50 kilómetros y no de 2 y por qué tardamos tanto de ir de 2 a 5. No lo entiendo. Y ahí es donde refuerzo ese comentario que hacía hace un momento. Creo que tenemos que exigir. Por un lado, esperamos que las administraciones nos ayuden con subvenciones, etcétera, pero creo que tenemos que ir más allá, tenemos que seguir exigiendo que estas cosas se muevan de una manera mucho más rápida, más expeditiva. Y yo solo añadir que al final, ahora las comunidades energéticas sin subvenciones, la realidad es que no son autosuficientes. Entonces, la importancia del propio ayuntamiento, o sea, que yo creo que a veces tiene mucha más capacidad de la que piensa para poder dotar de espacio, para hacer pedagogía con la gente del municipio, dotar de recursos, o sea, apoyarse en estos ayuntamientos que creo que tienen más poder de lo que realmente piensan y con impacto directo en la ciudadanía. Yo también pienso que también es importante tener respuestas un poco para distintas necesidades y seguramente no podemos plantear lo mismo para una obra nueva que para una rehabilitación y hemos de poder tener respuesta para escalar, pero en distintas miradas. Evidentemente, por esto decía que nosotros planteamos que estas redes de calor y frío tienen sentido en nuevas zonas urbanas. Difícilmente lo vamos a poner en una zona. Pero esto no quiere decir que en esta zona ya consolidada no planteemos cómo dar respuesta a las necesidades, ¿no?
o la rehabilitación de los edificios, evidentemente no es lo mismo un edificio nuevo que un edificio existente, por lo tanto, esta necesidad de plantear y hacer posible la rehabilitación, que creo que aquí ya no es tanto la tecnología que podemos aplicar, sino convencernos de que hemos de rehabilitar, bueno, son realidades distintas que las que les vemos, pero que hemos de tener un vental de posibilidades que nos puedan ir dando respuesta. Y por lo tanto, yo creo que en este caso, yo creo que las administraciones nos toca un poco hacer esto, poder facilitar distintas soluciones en función de la necesidad. Xavier, Oriol, David, Cristina, fuerte aplauso por favor. Gracias por acompañarnos.